Olá, boa noite. Estamos começando nossa live semanal de toda terça-feira, hoje com um tema super importante que tem a ver com o que acontece com nossos desejos, porque muitas vezes não conseguimos sostener eles e, por sobre todas as coisas, normalmente quando pensamos em desejos, pensamos no desejo sexual e, na verdade, a gente tem outros desejos que também deveria reconhecê-los, colocá-los em nossa lista e muitas vezes tomar o riesgo ou talvez o acto de coragem de pensar que esos desejos sí pueden salir do papel e transformar-se em parte de nossa realidade. Eu quando decidi trazer o tema del desejo esta semana, não sei se vocês viram que eu vengo trabalhando temas muito pontuais todas estas terças-feiras, porque creo que a pesar de nossos anos, a pesar de nossa maturidade, ainda temos muitas dificuldades de colocar nosso desejo primeiro nossa lista. Bem, é um problema de culpa, é um problema de no tener claro qué es lo que uno desea, o tal vez es o medo a reconocer que uno tiene un deseo diferente a lo que tenía hasta ahora y que significa arriesgarse, salir de la zona de comodidad y pensar en que podemos caminar tal vez un tiempo con una cierta incerteza, pero con un movimento hasta la posibilidad da conquista desse desejo. Vocês sabem que, em geral, há uma forte tendência na mulher de poner primeiro o dever al prazer. Então, durante muitos anos, as prioridades foram: primeiro você tem que fazer o que você deve fazer. Muito bem. Fizemos no profissional, fizemos no familiar, fizemos como mães, fizemos como filhas, mas aonde ficaram talvez esses desejos da mulher, da profissional, dessa mulher que em algum momento decidiu correr o desejo, deixá-lo talvez em um canto e desconectar-se. Solo que, y eu falo y repito y voy a seguir insistiendo, o corpo continúa manifestando todas aquellas cosas que muchas veces no tenemos a coragem de dar el espacio y comenzar a sentir. Entre ellas, los desejos. Veamos, eu tengo desejos de fazer uma viagem. Eu tengo el desejo de este final de semana não mexer-me, ficar tranquila, estar na minha casa, disfrutar do silêncio. O que acontece com esse desejo? Muitas vezes ele é atropelado por nossa vida familiar, por nossa vida profissional, mas a frustração, e isto é o mais interessante de trazer hoje en esta live, começa a instalar-se. Eu acho que en la medida que nós ocultamos ou silenciamos nosso desejo, en algún lugar do corpo, la frustración se instala. Y ¿no sería mucho más fácil tener la honestidad y o coraje de poder conectarse con esos deseos y tal vez ponerlos en una folia y pensar cómo hacer para sacarlos do papel? Por lo menos para intentar sacarlos do papel. Eu quise trazer esta cosa do movimento vinculada con o desejo. Porque eu acho que o desejo é um motor, é uma ferramenta para muitas veces salir desse lugar en donde una está instalada y que no consigue encontrarle la volta y se permitir. ¿Por qué no? Desde el desejo sexual, desde el desejo de un cuerpo mejor, desde el desejo de una nueva carrera, desde el desejo tal vez de fechar una relación tóxica y permitirse pensar en una relación nueva. Considerar el desejo como ese motor
que nos puede sacar de un lugar y llevar hacia otro. Y a veces hay dificultades, a veces ese recorrido para conquistar ese deseo no es fácil. Puede tener caídas, podemos errar de camino, mas ¿saben qué? En la medida en que nos tenemos claro nuestro deseo y le damos espacio a ese deseo para poder traerlo al mundo real, él comienza a tomar cuerpo, comienza a tomar forma. Yo gostaria muito que vocês que están do outro lado tuvieran la franqueza de falar, olha, hoje meu desejo é este, ¿por qué no? ¿Por qué no me lo voy a permitir? Hay deseos tan simples como una cosa que tal vez para otro no signifique nada y para la gente pueda significar mucho. Sin embargo, tenemos dificultades de sostenerlo, de trabajar, porque justamente con ese deseo y ese movimiento, a constancia, a disciplina, el mantener el foco, el tal vez renunciar a una cosa para poder llegar a concretar ese deseo, también requiera de abdicar a cosas que tal vez las hacíamos obligatoriamente, casi en piloto automático, y que a partir de ahora no queremos más eso. Si hay algo que nos ha traído a la maturidad, yo lo coloqué en el conteúdo de ontem y lo voy a linkar a hoy, es podemos hablar de nuestros erros, podemos asumir nuestros erros, nuestras escolhas, ¿por qué no? Mas también podemos asumir nuestros deseos. Y yo gostaria muito que en los momentos en los que estamos viviendo hoy, en donde hay una serie de situaciones externas que nos están estresando, que nos están preocupando, que están haciendo que surja una polarización en la sociedad. Antes teníamos Bolsonaro, Lula, ahora tenemos Hamas, Israel. Aún fica o desejo, muchas veces, en lo que la sociedad va direccionando, o en donde muchas veces nuestro entorno, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro matrimonio nos va guiando como lo que nos estamos escolhiendo, que muchas veces está extremadamente distante al deseo que podamos tener. Yo voy a confesarles, yo tengo un deseo personalmente que muchas veces lo comienzo, mas no lo consigo sostener, y tiene a ver con meu peso. Para mí, meu peso, meu cuidado y llegar a mi meta sería un grande deseo. Es más, hay gente hoy en este momento que me acompaña, que conoce un poco de la historia en relación al peso, a la menopausa, a lo que uno engorda, que uno muchas veces haya que, bueno, esto ya está, es así y no lo voy a poder modificar. Y en realidad, yo acho que no fundo hay un miedo gigante de poder enfrentar ese deseo y comenzar a construirlo. ¿Por qué tenemos tanta dificultad de construir nuestro deseo? ¿Por qué podemos construir el deseo del otro, o proyecto del otro, las metas del otro, y cuando llega el momento de construir nuestro propio deseo, parecería que la fuerza se esfuma, que nuestra capacidad de lucha desaparece, o tal vez nuestro margen de frustración es tan pequeño que no nos permitimos, tal vez, en esa construcción do deseo, comenzar a tentar, salir de esa zona que creíamos que era de conforto y pasó a ser de desconforto, para comenzar a olhar frente a ese horizonte nuevo, frente a ese deseo, y acreditar que lo vamos a conseguir construir. ¿Cuántas veces alentamos al otro, le falamos al otro que no puede perder la esperanza, que él tiene la capacidad y que tiene que luchar, y no conseguimos luchar por nuestro deseo? ¿Por qué será? ¿Será que siempre estamos empáticamente y solidariamente para apoyar el deseo del otro, ayudarlo a construir al otro?
Será que tenemos una visión de que si no focamos en nuestro deseo, vamos a ser egoístas? Miren que interesante. Muitas veces me tocou falar do desejo, de la valla do desejo sexual a partir da menopausa com a doutora Flávia Fairbanks. E vocês sabem que a libido, o el desejo sexual, é só uma parte dentro da vida desta mulher. E muitas vezes esse desejo, que pode estar disminuído ou essa libido disminuída, talvez tenga a ver con los otros deseos no realizados. Aquella mujer que está frustrada, que tal vez quiere mudar de carrera o quiere estudiar, nunca estudió, se dedicó a su familia, tiene deseos de tener un título pendurado en la pared, o tiene el deseo de correr una media maratona, o tiene el deseo básico, decir, ¿saben qué? Adoraría volver a colocarme aquella calza jeans que me eleva a una época mía en que yo era libre, era joven, escuchaba la música de los 80, y ese deseo tantas veces está vinculado tal vez con una otra época, con un otro momento, con otras necesidades nosas. Y tenemos muchas dificultades de reconocer que tal vez los deseos mudaron, todos. Los deseos sexuales, los deseos sociais, los deseos profesionales, y todo bien se mudaron. ¿Por qué no nos podemos permitir falar de los deseos de hoy, del día de hoy, 17 de octubre? Sí, reconocerlos. Tenemos el derecho de poder escoger qué deseos sentimos, qué deseos queremos alimentar, con quién los vamos a alimentar. Porque nos hacen felices, porque nos hacen sentir vivas, porque nos hacen sentir tal vez que nos llevan a otra fase en donde las conexiones internas serán otras. ¿Cuántas veces el deseo, y oigan qué linda frase que encontré hoy, es un aprendizado que en la medida que percibimos que nuestro deseo un derecho y un derecho conquistado, nos da la autonomía o la libertad de querer concretarlo. Saben, tenemos, y lo falo siempre, muchos años por la vida, muchos. Vamos a vivir en función de los deseos de un otro. Vamos a vivir enfrascadas en deseos que ya logramos, pero que eran de una otra época, que no tenía a ver, en mi caso con esta María Laura hoy de 59 años, en donde, por ejemplo, su casa está vacía, sus hijos ya crecieron, en donde el check-up y la saúde me demuestra que si Dios quiser, tengo muchos años por frente y que hoy tengo otros deseos y que voy a mergulhar en esos deseos. Me voy a dar la posibilidad y el espacio de sentir, sí, totalmente, Sandra hizo, desear estar con una misma, pero por sobre todas las cosas, Sandra, ese mergulho interno de decir, yo me voy a querer conectar con ese deseo. Preciso entender cuántas veces entra la comida, entra el exceso de trabajo, otras el exceso de academia, porque tenemos una necesidad interna de tapar o de no colocar ese deseo para afuera. Porque nos da miedo, porque puede significar una libertad que tal vez no teníamos hasta ahora. ¿Cuál es el límite? ¿Quién coloca el límite? ¿Nos lo coloca la sociedad? ¿Nos lo colocamos nos mismas porque hay un mandato social o un mandato familiar? ¿Saben? Hay mucha gente que cuando llega a un determinado momento de su vida se cuestiona ¿por qué no lo habré feito antes? ¿Por qué no habré parado y habré escuchado ese deseo? Esa necesidad tal vez de demostrarme que ainda conseguía ser autónoma, ser independiente, permitirme, aunque sea un deseo temporario. ¿Cuánto nos nutre el saber que nos hemos permitido dar ese espacio y poder vivenciar nuestros deseos? Si yo le dijera que en ese momento você fecha os olhos
e pense em um desejo. Em um desejo. Você teria a velocidade de conectar-se rapidamente com um desejo seu? Ou talvez há uma dificuldade de conectar-nos com essa parte interna que talvez durante muito tempo ficou anestesiada ou direccionada principalmente al desejo familiar, al desejo do matrimonio, al desejo de tener suceso en una profesión que nos ha significado dejar una serie de otros deseos de lado para poder concretar ese. Y tal vez en este momento el deseo sea, quiero viajar con una amiga, quiero disfrutar de mi silencio, hoy voy a poner Netflix y voy a asistir. No voy a hacer absolutamente nada más que estar conmigo misma. No me quiero maquillar, no me quiero secar el cabello. Quiero estar tranquila. Quiero disfrutar de mi compañía para entender qué es lo que hoy me satisfaz. ¿Vocês se preguntaron eso? ¿Cuánto faz que una faz tudo no piloto automático? Até na vida íntima, até con o parceiro. Va aqui, ali. Será que es eso lo que yo quiero hoy? Será que no puedo buscar otro roteiro para meu desejo? ¿Por qué da tanto miedo o novo? ¿Por qué da tanto miedo lo desconocido? Muchas veces ficamos dentro de una gaiola o dentro de una realidad allí muy estructurada porque o miedo de sentir algo diferente no nos permite conectarnos con nuestro deseo. ¿Saben? Para aquellas que tal vez están en una... alguien puso, aposenté a 3 meses y quiero hacer o que no fiz muito tempo viajar. Muito bem, Mônica. Ese es un deseo maravilloso. ¿Por qué no? Estuviste obligada a hacer durante años tu rutina, tener solo tus ferias en el momento que la empresa te lo daba, tu trabajo te lo daba. Y hoy tienes esa posibilidad de escolha. Saben, na medida que estamos más preparadas, na medida que nos conocemos mejor, na medida que tenemos información de calidad, tenemos la posibilidad de hacer escolhas conscientes mejores. En la medida en que nos reconocemos nuestros deseos, también, y miren qué importante, aprendemos a respetar o desejo do otro. ¿Cómo voy a querer o exigir que el otro respete meu desejo, escute meu desejo, si yo muchas veces tengo la dificultad de aceitar que o otro puede tener un desejo diferente al meu? Y tudo bem. Tudo bem. No espaço dele e no tempo dele, ele concretará seu desejo e eu, no meu espaço, no meu tempo, dentro das minhas possibilidades e dentro também de meus medos, por que não? Eu me vou a permitir mergulhar nesse desejo e ponerlo em uma folha, ponerlo no planejamento, tal vez, del mes de novembro, del mes de diciembre, o tal vez preciso prepararme para que el 2024 esos deseos puedan salir. Y sin duda, el ser humano es movido por desafíos, no tengo duda. Mas sabes una cosa, muchas veces, y eso es una cosa muy fuerte, principalmente en las mujeres que van a emprender, o medo las paraliza, o medo do fracaso, o medo del que van a falar los otros de este desafío que yo enfrenté y tal vez ya no era mi momento, no era para esta fase de mi vida, y ella fica en un canto, en un rincón, conformada de no poder enfrentar este desafío. Y tal vez no es su otro que le coloca el limite, es ella misma que se coloca el limite. Entonces, ¿cuál es mi deseo de hoy en esta cosa de falar de nuestros deseos? Cuando yo di este tema en un encuentro presencial, a primera cosa que faló el público fue María Laura, pues iba a falar de deseo como deseo sexual, como deseo de una cosa prohibida. Puede ser
ser que incluyamos dentro do pacote dos desejos também o desejo sexual, porque é um impulso, faz parte da vida. Mas hay otros tantos deseos que muchas veces los vamos deixando no decorrer da vida, y la primer persona que cuartea, que sabota la posibilidad de fantasear en que ese deseo puede ser un desafío y lo podemos enfrentar, somos nós mesmas. Eu gostaria muito recomendarles, hay 3 o 4 libros que eu gosto muito. Uno es O Poder da Resiliencia, porque claramente en esa conexión con o desejo, en el reconocer o el traer a la conciencia nuestros deseos, tal vez haya que encarar un proceso resiliente. Tal vez esa forma o ese modo de cómo nos enfrentamos nuestra vida precise de un cambio para eso. Y la resiliencia es importante. Las personas no nacen resilientes. La resiliencia es como un músculo. La persona que realmente tiene ese deseo interno y lo quiere colocar en un desafío personal, tal vez la primera parte sea hacer algún tipo de mudanza interna para poder sostener ese deseo. Cuán difícil muchas veces es sostenerlo no tiempo. Aceitar que puede demorar, que va a requerir de un proceso de adaptación nosa o mismo de una reeducación, más que ese deseo se puede concretar. Por otro lado, hay un libro de Elena Ferrante que se llama Historia de quien foge y de quien fica. Muy interesante. Ustedes saben que es una escritora napolitana. Ella fez esa trilogía de una amiga, del libro de la amiga especial. Y por qué muchas veces fugimos de ese deseo y ficamos en una zona que no nos es confortable. Hasta dónde el miedo tiene a ver, hasta dónde nos abaixa autoestima y nos da sensación de que no vamos a ser capaces de concretarlo, nos faz abortar ese desafío de concretar ese deseo. Vocês saben que durante muchos años en la librería Cultura de Avenida Paulista se dio una obra de teatro que se llama Alma Inmoral, escrita por Nilton Bonder, y ella fala mucho, aliás existe el libro, yo ahora voy a ponerles los libros aquí, todo de lo que estoy falando, para que vocês vean. Fala tal vez de tirar esas capas como si fuera una cebola, o tirarnos la ropa y enxergarnos y conectarnos con ese deseo, con esa frustración que tal vez tengamos muy dentro porque no nos dimos su espacio, no nos permitimos conectarnos con ese deseo y encararlo. Yo les sugeriría el siguiente ejercicio. Si vocês fechan los olhos en este momento y pudieran escribir aquí en nuestro texto o en nuestro chat dentro del live, ¿cuál sería el deseo que você querría encarar y que le haría muy feliz poder concretarlo? ¿Você tendría coragem de escribirlo aquí y compartilharlo con la gente? Yo acho que el trabajo en grupo, el trabajo entre mujeres, muchas veces faz con que no espelho da lectura do otro o do escutar do otro, nos encorajamos para poder enfrentar realmente qué es lo que estamos sintiendo. Esto no fala nada más ni nada menos de estar conectadas con nuestro sentir, con nuestro espacio interno, con aquella mujer, tal vez aquella joven, aquella adolescente, aquella niña que se desconectó hace mucho tiempo atrás y que hoy está pidiendo a gritos reconectarse y no sabe desde dónde. Y tal vez el desde dónde sea un espacio en silencio, un momento de meditación, un momento de lectura, o tal vez el contacto con un caderno y una caneta y comenzar a escribir. ¿Qué es lo que yo deseo para mi presente, para mi futuro,
para minha longevidade? Que realmente voy a poder... Débora colocó, estar con mi cuerpo más magro, ágil, me sentir atraente y confortable en mi cuerpo. Débora, posso decirte que es el deseo de muchas de nós. Muchas de nós hemos sufrido con nuestra menopausa, con nuestra oscilación hormonal, tal vez con la vida sedentaria, con una serie de cosas que nos pueden pasar, X, Y, cada una sabrá, más que, ¿por qué no? ¿Por qué no encarar ese desafío? ¿Saben? Hay un libro que a mí me gusta mucho, de Camila Hirsch, deme un minutinho que ya lo voy a traer, que la fala da relación con el cuerpo y la actividad física. Sí, muy bom. Habitarme. ¿Sabes cuál es la frase mantra do camino? Trasborde a mulher madura que te habita. Trasborde a mulher madura que te habita. ¿Por qué no? Cuanto más desconectada estemos, Débora, con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, con nuestros deseos, más longe vamos a ficar cada vez. Y más difícil se nos faz reconectarnos. Entonces, aunque nos dé miedo, gente, tiremos la ropa, hablémonos no espelho, tengamos a coragem de enxergarnos, tengamos la autocompasión de decir, olha, eu hasta aquí fiz o melhor que pude, mas eu acredito que de aquí para frente lo posso fazer melhor, porque eu tenho un desejo que me leva al desafío. Entonces, Débora, en vez de ficar fracasadas o frustradas dentro de ese cuerpo que no conseguimos habitar, ¿por qué no mergulhar casi como si fuera la reforma de una casa? O lo mismo, tengo un apartamento de puerta fechada, que olha, eu sei que tiene una vista maravillosa, mas faz tanto tiempo que no lo arrumo, que no lo ventilo. Ok, vamos a entrar en esa casa. Vamos a entrar en esa casa interna. ¿Qué es lo que no nos gusta? ¿Qué podemos mudar? ¿Qué podemos remodelar? ¿Qué podemos traer con leveza para esta fase y volver a conectarnos con los deseos, con nuestra sexualidad, tal vez con el deseo de estar con un nuevo parceiro? ¿Por qué poner no olhar do otro la crítica que nos fazemos? Somos tan autocríticas. Vivimos la comparación con otras mulheres. Você sabe o camino que você fez. Você sabe el esfuerzo que você tuvo que fazer en su caminhada hasta hoje. Reconheça, você fez hasta aquí o melhor que pudo. Y tem un deseo que hacerlo diferente. ¿Por qué no? ¿Por qué no poner un objetivo diario pequeño que construya ese grande objetivo? ¿Por qué cuántas veces cuando nos falan de, por ejemplo, emagrecer, tengo 12 kilos para emagrecer, tengo 20 kilos para emagrecer? Tal vez no sea el 20 y sea 1 kilo, 1,5 kilos, 2 cada 15 días, y comenzar a construir y comenzar a salir de ese lugar en donde nos pareció que ese deseo era inviable. Yo acho que en la medida en que comenzamos a ganar confianza y acreditamos de lo que nos podemos ir construyendo, ese desafío, ese deseo toma fuerza. Nos tomamos fuerza. La fuerza es interna, gente. La fuerza no es externa. Débora também falou, tenho este trabalho, este discurso, mas em mim quero mais. Muito bem. E qual é o limite? Não tem limite. O limite é o seu. O limite é o limite que nós nos vamos a colocar. E lógico, todo ser humano tem seu limite. Mas também, eu muitas vezes me pergunto, ¿cuánto hallamos de que hemos llegado al límite y en realidad estamos en una zona de conforto que en realidad es de mucho desconforto? ¿Cuántas veces somos nos la que ponemos ese límite? Yo acho que los límites pueden ser desafiados. Vemos tanta gente que no conseguía andar, que tenía, era parapléjico, que tenía un problema de lo que for, de una AVC. Foi, trató, se entrenó, hizo fisioterapia, enfrentó los desafíos. ¿Por qué no? ¿Por qué no encarar nuestros desafíos para concretar nuestro deseo?
¿Quién más tiene un deseo para compartir? Débora contó. A ver, traigan algún deseo, algo que quieran poner dentro de este grupo de mujeres que estamos hoy en esta live, en donde por alguna cosa el deseo como la herramienta de movimiento nos trozo hasta aquí. ¿Saben una cosa? La primera cosa que tenemos que hacer es acreditar. Acreditar que nos podemos llegar a conseguir. Mentalizar, planejar e trabalhar esse desejo. Eu acho que tem muito mais aqui e muito mais aqui nosso que lo que la sociedade e el entorno nos coloca como limite para no poder concretarlo. Mas hay una parte que voy a traer antes de fechar a live, que es en relación a los deseos sexuales, a los deseos íntimos, a los deseos que están vinculados con ese cuerpo, que muchas veces, no sé si la palabra es no queremos, muy bien, encontrar un nuevo grupo de amigos que tenga a ver con esta fase de mi vida. Sí, y yo acho que es muy válido eso, el deseo de un nuevo grupo de referencia, porque lo voy a linkar con el deseo sexual, ¿tá? Muchas veces el no tener un grupo nuevo o haber ficado después de un divorcio sozinhas o con los hijos ya crecidos, o haber salido de un trabajo tal vez en donde los amigos eran de toda la vida de ese núcleo, faz con que también la libido baje, el deseo baje, porque estamos menos motivadas, tenemos un cuerpo que muchas veces lo hemos ido deserotizando con el tiempo y aonde ficou el deseo? Mas vean cómo todo, cuando yo falo, está vinculado. El autoconocimiento, la autoestima vinculada con la relación con la imagen no espelho, vinculada con nuestras relaciones afectivas y vinculadas con nuestro trabajo delegado y propósito. Estoy totalmente de acuerdo, Ana, la palabra es mudanza, solo que muchas veces las personas tienen miedo a la mudanza. ¿Y querés que te diga una cosa más, Ana? Muchas veces el tener muchas posibilidades también paraliza. Es tanta la oferta que voy a escoger eso, voy a escoger aquello. Y uno fica, bueno, la verdad no sé cuál escoger. Comencemos por uno. Testemos uno. ¿No funcionó uno? Ok, todo bien. Podemos tentar otro. Mas, ¿saben? La única cosa que no muda na historia del ser humano es la mudanza. Entonces, enfrentemos, nos conectemos con ese deseo, coloquemos desafíos pequeños de corto plazo y reavaliemos casi semanalmente. Cuando veamos que salimos de esa zona y comenzamos un movimiento hacia otra, cada vez vamos a estar más motivadas para entender nuestros deseos, para vincularnos con esos deseos. ¿Y saben qué? Tal vez sean deseos que nos tentemos, que nos hayamos acreditado que eran importantes o relevantes y tal vez después de haberlo concretados, esos deseos cumplieron un ciclo y fechamos la página y partimos para otros, porque la vida es mutante. Realmente parte de nuestra longevidad, parte de nuestra juventud, parte de el sentirnos activas, contemporáneas, tiene a ver también con esa libertad de podernos permitir hacer nuestros deseos. Pensemos en nuestras mães, pensemos en nuestras avós, que muchas veces dejaron sus deseos de lado por un mandato social, por una sociedad machista, porque no tenían autonomía financiera, porque no sabían, porque les faltaba el conocimiento, porque no tenían dónde ir a investigar, mergulhar, leer, porque no podían contarle a una otra amiga o a una hermana el deseo que ella llevaba aquí dentro. O tal vez, porque muchas veces
ese deseo nos pueda dar culpa. Culpa de que salgamos de un lugar en donde tal vez otras personas de nuestro entorno no consigan concretarlo. Ven, ¿alguien está pidiendo la solicitación? ¿Hay alguien que quiere entrar en la live y puede ser que mandó un recado? Ana Fonseca, Ana, ¿vos está queriendo entrar? ¿Vos mandó una solicitación? ¿Ese teu desejo? ¿Você gostaria de batir aqui na live hoje comigo? ¿Você quiere entrar? Bom, para mí llegó una solicitación, me llamó la atención y gostaria, principalmente para fechar hoje esta live, que piensen un minutinho, por favor. Eu traigo sempre este livro que eu gosto muito, que se chama Da Emoção à Lesão. Eu considero que aqueles desejos guardados internamente muitas vezes se pueden conectar con emociones que el cuerpo manifiesta y la dolencia aparece. El cuerpo manifiesta que hay alguna cosa internamente que no ha podido salir a la luz, que no se ha podido manifestar, que no la hemos podido sentir y adoecemos. El farade de los deseos, el permitirse colocar para fora lo que nós hoje sentimos, es una excelente forma de preservar no solo nuestra salud emocional, como también nuestra salud física. Creo que dentro de lo que es la medicina psicosomática, el poder leer nuestras emociones y dentro de esos nuestros deseos nos puede llevar a salir de un lugar en donde la dolencia se puede llegar a instalar. El movimiento da una sensación al cuerpo de renovación, de respiración, de reacomodación. Vean todas las cosas que pasan y que sabemos que muchas veces nuestro cuerpo acaba manifestando porque no nos permitimos sentir ese deseo, sentir las montañas de alguna mudanza y sentirnos capaces de que lo podemos realizar. Gostaria muito que hoje, antes de finalizar a live, vocês piensen qué deseo tengo aquí dentro que tal vez llegó la hora o el momento en que eu possa ponerlo para fora. Eu possa permitir esa oportunidad de falar qué es lo que hoy deseo. Me mereço darme esa oportunidad. Eu faço tanto por otros. ¿Por qué no esta vez poner el foco en el deseo propio? Y para fechar una pregunta así y dejarla pensando, ¿cuántas veces corremos atrás de concretar el deseo de nuestros hijos y dejamos de hacer nuestros propios deseos? Tal vez una de las mayores conquistas de nuestra maturidad sea poder darnos ese espacio, este tiempo y este momento para identificar nuestros deseos y utilizarlos como una herramienta de acción para poder hacer una estrada nueva, un futuro diferente y una longevidad con calidad de vida. La live va a ficar grabada. Sí, Ana, concordo, es resgatarse a sí misma. Y sabes, los deseos hacen parte de la alegría de vivir, del querer buscar a mañana una energía diferente cuando un acorde y decir, bueno, hoy voy a hacer esto o aquello, lo voy a mudar, lo voy a planificar diferente. Esa voluntad de querer vivir, los deseos traen esa voluntad de querer vivir. Están conectados con la pulsión, con la vida, con el construir, con el sentirse merecedora de poder disfrutar de ese deseo. ¿Saben? Muchas veces, por no buscar ese deseo, acabamos tapando nuestro deseo con alguna cosa tóxica que lo único que hace es dilatar en el tiempo
el asumir, el conectarnos y el reconocer cuáles son realmente nuestros deseos más sinceros. Obrigada por esta live, obrigada por estar aquí. A live está ficando grabada, ok? E se Deus quiser, hasta la próxima live, terça-feira que vem, às 19h30. Muito obrigada por vocês estarem aqui y disfruten el conteúdo. Va a estar, lo pueden escuchar, lo pueden en forma de podcast, en forma de live, volver a procesarlo. Tem veces que pensar en nos mesmas y darnos la oportunidad de conectarnos con lo que sentimos precisa de un tiempo. Se dé ese tiempo, mas no se desconecte. Muito obrigada. Boa noite.